buque chileno ya está en nuestras costas. Al parecer, es eminente una invasión a Bolivia. Y Antofagasta será la puerta de entrada. Cuando Bolivia nace, nace con el uti possidetis iuris, que es el concepto según el cual las fronteras del país nuevo van a ser las fronteras que habían sido de la audiencia de Charcas. Nacemos con costa, pero con una costa negociada y un poco a extramuro, podría decirse, porque además no hay una vinculación caminera y es desconocido. Los altoperuanos siempre hemos tenido una vocación minera, ocanis, pero no ha sido una vocación marina, ¿no? La semilla de nuestro problema marítimo está en el hecho de que la audiencia de Charcas no tenía unas fronteras bien delimitadas. Este mapa que suele mostrarse en las escuelas acerca de las pérdidas territoriales, por ejemplo, es una ficción, porque ese mapa nunca existió así tal como lo hemos visto, ¿ya? Que el Alto Perú, el nombre de antaño, Charcas, todo lo que era la audiencia de Charcas, tenía pues una salida por Tacna y Arica. Arica siempre ha sido, y aún lo sigue siendo todavía, la salida natural de nosotros. Estamos hablando de que Arica llegas por unas 6 horas, como a Cochabamba más o menos. Entonces, siempre fue la salida natural. La vida de la audiencia de Charcas, la vida económica sobre todo de la audiencia, giraba alrededor de Potosí, obviamente, que era uno de los bastiones de la riqueza más importantes del Imperio Español de aquel entonces. Y Potosí se nutría de importaciones de las más diversas fuentes, obviamente transoceánicas también. El puerto de Arica fue el puerto natural de la audiencia de Charcas, y si es que los pueblos precolombinos navegaban, seguramente navegaban también desde Arica en alguna parte, ¿ya? Al crearse las repúblicas, Bolivia, pues por algunos descuidos y porque Perú había obtenido antes ya su independencia, Bolivia nace coja, sin Arica. Entonces, la visión de Bolívar y sobre todo del Mariscal Sucre ya en la creación, ya estamos hablando de 1826, va a ser Bolivia tiene que tener una salida, un puerto. Se crea Cobija porque es una negociación para darle una salida, pero resulta ser que esta salida, lo que posteriormente se va a volver el litoral boliviano, va a estar muy a trasmano, porque va a haber que pasar la cordillera y va a haber que pasar el desierto. La Asamblea Constituyente de 1825 debate sobre un montón de cosas, pero no debate sobre las fronteras y no debate sobre un acceso marítimo. Lo daban por sentado, ¿ya? Es Bolívar quien se da cuenta de que Bolivia, la nueva república, necesitaba un acceso al mar, y logra hacer que este acceso al mar fuera en lo que actualmente conocemos como el departamento perdido del litoral. El problema es que ese departamento, o aquella provincia, lo que se llamaba la provincia de Atacama, estaba excesivamente situada demasiado al sur, ya excesivamente al sur, cual se definía en la primera etapa como la frontera entre lo que era Chile, lo que había sido la Capitanía General de Chile, y la audiencia de Charcas, era el desierto de Atacama. El desierto era la frontera, no había una línea. En algún momento, en algún documento, se establece que esa línea fronteriza, y tenía que haber una, iba a ser el paralelo 24. Y se establece en ese momento esa frontera, el paralelo 24. Nacemos y se establece el paralelo 24 como nuestra frontera con Chile. Desde que nuestro gobierno hace un año solicitó el pago de 10 centavos por quintal de salitre exportado, el asedio de los residentes chilenos es constante. Saqueos, faltamiento a la autoridad, no cesan. Por muchas décadas los historiadores, tanto chilenos, peruanos, incluso bolivianos, han manifestado un poco en el afán de echar la culpa al presidente Hilarión Daza y su gobierno de que el impuesto, llaman un impuesto de los 10 centavos por quintal extraído, salitre, fue la causa que motivó la guerra del Pacífico, o sea, la invasión, la protesta de Chile. Viendo documentación, y esto yo lo digo de la forma más vehemente y categórica, la campaña, la carrera armamentista de Chile empieza a fines de 1850. 1879 es el punto culminante
del expansionismo inglés a través de lo que es Chile hacia Bolivia y el Perú. Es decir, la guerra de 1879 no se produce por una emergencia súbita, sino porque durante varias décadas atrás ya el expansionismo inglés, a través fundamentalmente de la casa Gibbs, de la casa Dreyfus, decide realizar una suerte de avance hacia lo que significa el sur peruano y lo que es Bolivia. Entonces, a partir de eso uno ve los contratos de armamento en Londres, en Europa, empieza la carrera armamentista de Chile. El conflicto se genera una vez de que en 1870 aproximadamente, 1875, el Perú decide nacionalizar las empresas que estaban precisamente teniendo control de lo que es el salitre, un fertilizante para la agricultura. La segunda revolución industrial necesitaba fundamentalmente de materia prima y fertilizantes. En 1842, que es cuando aproximadamente aparece el primer mapa boliviano, Chile, declara como suya la provincia de Atacama. Y es Casimiro Olañeta, el verdadero padre de nuestra patria, quien hace una representación fuertísima y se queja de esto y finalmente queda resuelto que no es de Chile, sino es de Bolivia. Pero a lo largo desde la segunda mitad, desde la mitad del siglo XIX hasta el estallido de la guerra en 1879, va a haber una serie de presiones económicas, poblacionales, o sea, demográficas, en otra palabra, chilenas, por ir subiendo la frontera del paralelo 24 hasta el paralelo 23. Hablamos no de impuestos, sino de un gravamen. Es importante diferenciar lo que es un impuesto y es un gravamen. Era un gravamen. ¿Por qué? Porque el país estaba atingido por una tremenda peste, epidemias, una sequía tremenda en 1877, había habido un maremoto, algunos dicen incluso un tsunami en la costa que incluso Daza 2 años antes se traslada. Entonces necesitábamos dinero para el erario nacional. Es un territorio que está cubierto por una capa de aproximadamente 30 metros de guano, ¿no? Que era muy fácilmente explotable, además porque está obviamente sobre el suelo, no es necesario cavar, no hay que hacer minería. A lo largo de los gobiernos de Melgarejo, Morales y Vallivian se van haciendo una serie de concesiones. Primero, y quizás la más graciosa de todas las concesiones es una que hace Melgarejo, que acepta subir la frontera desde el paralelo 24 hasta el paralelo 23 y además acepta que todo el guano que estaba disponible en esta franja del 23 al 24 fuera libremente explotado por los chilenos mitad y mitad. Cuando se descubren los yacimientos de salitre, o que existía también el salitre allá, también Melgarejo le da la concesión total del salitre a un ciudadano chileno a cambio de una suma bastante pequeña, que era algo así como, era una concesión por 10 o 15 años, por 10.000 bolivianos, 10.000 pesos en aquella época. Entre 1850 y 1900, la primera potencia del mundo era Inglaterra. Este expansionismo inglés necesitaba fundamentalmente de un producto sustantivo. Se estaba pasando del guano hacia el salitre. En 1860, ya a través de compañías chilenas de fortuna y de capital inglés, se decide avanzar hacia lo que es Atacama, hacia lo que es Antofagasta. Y esto estaba también impactando fuertemente hacia lo que es el Perú. Chile, lo que tenía en mente, el objetivo de Chile, de la invasión chilena, era el Perú. Lo de Bolivia fue casi por accidente, podríamos decir, pero ya que fue tan fácil, pues ya estaban ahí, ¿no? Viernes 14 de febrero. Chile invade militarmente el puerto boliviano de Antofagasta, sin previa declaratoria de guerra.
Haciendo una semblanza de Eduardo Avaroa, podemos llegar a la conclusión que es un típico hombre del siglo XIX, un hombre letrado, un hombre que, como clásico hombre del siglo XIX, sabía hacer de todo. Era minero, tenía una tienda y era periodista. Tenía un periódico que se llamaba El Eco de Caracoles. Era un pequeño periódico de un tiraje mínimo que se dedicaba más a mostrar las noticias, los sociales que ocurrían en Calama, en toda la región, y sobre todo ventas, denuncias mineras, ventas de terrenos, ese tipo de cosas. Eduardo Avaroa es sin duda el gran héroe boliviano de todos los tiempos, ¿no? Tenemos muy pocos grandes héroes, indiscutibles, indiscutidos, y Avaroa es uno de ellos. Avaroa era un vecino de Calama. Calama era un villorrio muy pequeñito que estaba muy adentro del territorio, adentro de la provincia de Atacama. Su importancia estriba en el hecho de que era una escala, un oasis importante para llegar del altiplano y proseguir hacia la costa, atravesando el desierto. Y cuando llega el momento de la invasión, que es un momento que sacude a todo el país, el 14 de febrero, muchos bolivianos como él, de cierta fortuna, terratenientes, deciden no meterse, deciden no perder sus tierras y más bien ya estar en tratativas con algunos agentes chilenos que estaban, ¿no? Ustedes no se metan, va a estar mejor la cosa. Se hablaba también de una invasión momentánea, ¿no? Se hablaba de, nadie se hubiera imaginado en ese momento que esta invasión iba a durar tantos años. Eduardo Avaroa, viendo algunas cartas, es un hombre que duda en su momento, como todos. Por eso es que una carta fechada 4 o 5 días antes de Calama, del 23 de marzo, él le manda, ¿no?, de su tienda a Ladislao Cabrera, el hombre fuerte que organiza la defensa, que es un hombre que debería tener un monumento igual de la envergadura de Avaroa. Le dice, doctor Cabrera, yo en este momento pongo a disposición toda mi tienda, y le manda rifles, le manda pistolas, le manda vituallas, le manda pólvora, le manda dinamita. Me imagino que el hombre, en esa introspección, en esa reflexión íntima que tenemos cada uno de los seres humanos, seguramente vio que esto era su país, que era sobre todo una invasión injusta. Vemos una Avaroa que ha tomado una decisión de enfrentarse a los chilenos y que sabe que su vida corre peligro y por eso está arreglando estos temas. Se casa con Irene Rivero. Familia. El camino que emprenderé mañana puede ser que no tenga retorno. Pero pase lo que pase, tienen que estar siempre juntos. Una señora que vestía pollera, una señora, podríamos decir, una chola en el concepto, la chola bien entendida desde el siglo XIX, ya tenía hijos con ella. Avaroa, junto con otros patriotas vecinos de Atacama, pero a la vez también otros que habían llegado de otros lugares que ya habían sido invadidos por Chile, se reúnen en una cantidad de aproximadamente 100 personas que no tenían armas para todos, y las armas que tenían eran escopetas, lanzas, fusiles de caza, ¿no?, pero de ninguna manera armamento de guerra. Cabrera designa en tal el puente de Guaita, en el puente de Carvajal, en el puente del Topater, designa en varios lugares de Calama, en las afueras, pequeños batallones de civiles
ya desde la noche del 22, sábado, porque la defensa del 23 va a ser domingo. Designa varios hombres y le da el punto clave más importante, el puente, el ingreso al pueblo de Calama, a Eduardo Baroa y sus hombres, son 15 más o menos. Se enfrentan a una columna chilena que avanzaba, que estaba compuesta por aproximadamente 500 hombres, soldados profesionales, que no tardan en dominar la situación, en rodear al grupo, a eliminarlo, y es Abaroa quien presta la última resistencia en un elemento tan importante como es un puente. Pero luego no se ha difundido una frase que para mí tal vez tiene un valor mucho más fuerte, más profundo. El que dice ya seguramente cuando tomó la decisión, esto es Bolivia, y yo soy boliviano y aquí me quedo. Esa frase es sensacional para entender a un hombre del siglo XIX cómo entiende el concepto de patriotismo y de bolivianidad. Presta la última resistencia, cuando es combinado a rendirse lanza su famosísima frase: rendirme yo, que se rinda su abuela, carajo, ¿no? Que es una frase absolutamente hermosa, ¿no?, como últimas palabras. Importante a esta altura del tiempo reivindicar la figura de Eduardo Baroa, que por intereses siempre negativos se ha tratado de minimizar. Se ha dicho que era un hombre que defendía sus tierras. Por supuesto que defendía sus tierras como todos los que defendemos nuestras propiedades, pero está también defendiendo los intereses del territorio como boliviano. Vuelvo a decir, muchos bolivianos como él, empresarios como él, se hicieron a un lado, no hicieron nada y se pasaron al lado chileno. A Baroa estamos viendo que días antes está con esa duda, pero sin embargo después toma la decisión patriótica. Esta es Bolivia. Yo soy boliviano. Y aquí me quedo. A las 5 de la mañana me encontré en el punto de Tambillo. Días antes el enemigo había tomado posición muy ventajosa. Inmediatamente dispuse el plan de ataque. Y entramos al combate. Entonces lo que hace Daza, volviendo al tema de Daza, es juntar
como el tratado se decía, juntar todo el ejército, dar lo mejor del ejército boliviano y ponerlo a disposición del ejército peruano. En realidad, el Tratado de Alianza Defensiva de 1874 decía eso. En un caso de emergencia, uno o el otro, Bolivia o Perú, van a ser aliados, ¿no? Es una alianza supuestamente defensiva en caso de que hubiera una agresión chilena. Es una alianza que eventualmente va a ser olvidada, va a ser colocada en un anaquel y olvidada hasta el momento en que se produce el desembarco de las tropas chilenas en territorio boliviano. En ese momento los diplomáticos bolivianos, el gobierno boliviano va con mucha premura al Perú a tratar de activar esta alianza. Y los peruanos la reciben con mucho desagrado, es decir, no se acordaban, no querían acordarse de que existía la alianza. El problema no les concernía todavía porque no había tocado territorio chileno, el territorio peruano. El momento en que los chilenos ingresan con muchísima fuerza, después de haber ocupado todo el litoral boliviano, ingresan en territorio peruano, es cuando les interesa a los peruanos activar efectivamente la alianza. ¿Y bajo qué términos? Aceptan a regañadientes la alianza con Bolivia con una condición. Perú dice, nosotros vamos a poner los hombres, ustedes van a pagar todo. Bolivia tenía que pagar todos los gastos de la guerra. En síntesis, haciendo un balance frío de la guerra del Pacífico en cuanto a participación boliviana, podemos decir que el ejército boliviano se inmoló, gastó sus recursos defendiendo territorio peruano, ni siquiera territorio boliviano. Y Bolivia, que estaba en una situación dificilísima, acababa de perder todo su territorio muy rápidamente, acepta en un primer momento y lleva su ejército a Tacna. El propio presidente Daza encabeza las tropas bolivianas, que eran alrededor de poquito menos de 6.000 hombres, era todo el ejército boliviano de ese entonces. Llegan a Tacna con la idea de que desde Tacna iban a bajar con el ejército peruano a reconquistar el territorio boliviano. Pero estaba eso muy lejos de las ideas peruanas. Los peruanos decían, no, los bolivianos se quedan aquí a defender el territorio peruano. Y ahí es donde comienzan las enormes desinteligencias. Pagar el costo de la guerra, defender territorio peruano, esperar meses antes de poder entrar en combate, desmoralizan completamente al ejército boliviano. Es sumamente extraño que el general Campero, que después de haberme encomendado una expedición tan difícil, lanzándome con solos 70 hombres hasta ponerme a 8 leguas donde se encuentran las fuerzas enemigas, que pasan las 500, no hayas emitido fuerzas para apoyarnos. Muchas veces en los textos de historia no se toman en cuenta algunas victorias que sí tuvo el ejército boliviano, como la batalla de Tambillo, que fue protagonizada por una parte de la Quinta División y comandada por Rufino Carrasco. Como se sabe, la Quinta División tenía como instrucción pasar a la zona que había sido boliviana con todo el ejército que se había formado del sur. Pero lastimosamente, por diversas razones, don Narciso Campero y su tropa nunca llegaron a pasar, pero haciendo un acto de rebeldía, pero de rebeldía patriótica, Rufino Carrasco decidió ir a ver qué pasaba por estas zonas de Calama, de Chiuchiu, y logró encontrarse con una avanzada chilena a la que la derrotó en la batalla de Tambillo. Nosotros, resueltos a sacrificarnos por la patria, no omitimos medio alguno de hacerlo. Pero de cualquier fracaso que hubiese en lo sucesivo, ustedes, solo ustedes serán responsables ante el pueblo boliviano. Evidentemente estamos hablando de hombres del siglo XIX que quieren ese deseo de ofrendarse independientemente, están a pocas millas de Calama, entonces quieren recuperar como un simbolismo. Pero tal vez en el análisis militar ya no tenía ningún objetivo porque toda la guerra se estaba dando en territorio peruano. Yo personalmente lo dejo para el análisis, para la interpretación. Sin embargo, me quedo con la figura
patriótico, habiendo obedecido o no don Rufino Carrasco. En vez de ser premiado, fue apresado y condenado por esta actitud. Así que es muy importante que cuando recordamos la Guerra del Pacífico, la invasión chilena, pues recordemos a don Rufino Carrasco, que fue uno de los pocos que le dio una victoria importante al ejército boliviano. Ese episodio de la famosa batalla de Tambillo ocurre en un momento políticamente complicado, en el cual Daza estaba a punto de salir ya del gobierno y le estaban haciendo el golpe de Estado a la otra facción de Narciso Campero. Ahora se sabe también que Narciso Campero que tenía muchas ganas de ser presidente, él era un tipo muy viejo, enfermo. Porque Campero se cree que estaba en otra dimensión, ¿no? Según él no había recibido las órdenes de Daza, pero según también se ha podido establecer a través de la historia revisionista, Campero ya había decidido ir por otro lado, más bien tomar el poder y no invadir el territorio chileno como era su instrucción. No olvidemos que el golpe de Estado que lo saca Daza del poder se hace en diciembre de 1879. El 80, ya en enero está el presidente Narciso Campero. Un presidente de una corriente política muy diferente a la de Daza. Daza era el patriota, el patriotero, el cholo, ¿no? Odiado por el segmento de los niños bien de la sociedad boliviana en ese momento. Campero era el militar que había estudiado en Francia, el único militar graduado en la Escuela Militar Francesa de Saint-Cyr. Era pero un hombre ya enfermo y viejo. No olvidemos que Campero había estado en la batalla de Ingavi en 1841, entonces era ya un hombre ya anciano. Pierde Bolivia como la consecuencia nefasta después de la Guerra del Pacífico. Estamos hablando de un departamento entero, es el litoral boliviano, ¿no? Es el litoral donde teníamos 4 puertos, Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, tenemos minas de cobre, que en ese momento no se van a dar cuenta los chilenos lo que estaban obteniendo, pero después ya en el siglo XX estamos hablando de Chuquicamata, lo que es el sueldo de Chile. Al final de la guerra y resultado de la guerra, ¿quién queda como fundamentalmente el beneficiado? Hay un hombre que es muy importante señalar, que no se conoce mucho en la historia de Bolivia, John North. John North, de carácter inglés, se convierte en el rey del salitre, producto de la guerra. Entonces Bolivia, a propósito de todo esto, comienza a tener serias dificultades de carácter económico y se inicia un proceso de carácter liberal en Bolivia. Bueno, a partir de la pérdida de este territorio por parte de Bolivia, que fue producto de una invasión promocionada además por el imperio inglés en su momento, los recursos naturales que en ese momento permitían tener recursos, ingresos al Estado boliviano, estaban relacionados con el guano y el salitre. Las Naciones Unidas, académicos internacionales han mostrado que por el hecho de que Bolivia no tiene acceso soberano a un puerto y por lo tanto a los mercados internacionales, eso ha tenido un impacto de aproximadamente entre 1 y 2% del PIB. ¿Qué significa eso? Que Bolivia estaría creciendo mucho más de lo que lo ha hecho en la actualidad si tuviera un acceso soberano. Uno de los beneficiados fundamentales de esta guerra ha sido el gobierno inglés, que ha vendido armas tanto a Chile como a Perú, también a Bolivia en muy poca dimensión, pero no solamente se ha beneficiado por la venta de armas, sino por el tema del salitre. Recuerda, hoy fundamentalmente toda esta zona, ahí está la empresa minera Codelco de Chile, que se está beneficiando con el cobre. El cobre ha sido durante varias décadas el sueldo y el salario de Chile. La economía chilena fundamentalmente ha funcionado a partir de lo que es el sueldo, como se conoce en Chile, en Santiago de Chile, que es el cobre a través de Codelco. Y el cobre hasta ahora ha resultado ser el recurso natural que ha sostenido la economía chilena. En momentos de crisis incluso ha permitido que haya fondos, recursos de este cobre para poder coadyuvar y paliar de alguna manera la crisis económica regional mundial para la economía chilena. Muchos estudios, particularmente de este economista muy célebre, Jeffrey Sachs, y también está contenido en los estudios del denominado Libro del Mar, señalan que Bolivia ha tenido una pérdida
entre 1 punto a 1.5 puntos de tasa de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Es decir, Bolivia podría haber tenido un crecimiento más fuerte si hubiera tenido acceso al litoral. Primer elemento. Segundo elemento, se estima que producto de la pérdida de acceso directo hacia el Océano Pacífico, las empresas en Bolivia, producto de los costos de transporte, de logística, de infraestructura, están encareciendo entre el 15 al 20% sus costos. Es decir, si tú eres una empresa chilena, una empresa boliviana, peruana, pagas $100 para acceder e ingresar en tema de transporte, logística y otros. Una empresa boliviana está pagando entre 115 a 120. Ese 15 a 20% adicional te está generando incremento de costos, te está reduciendo tu competitividad como empresa. Muestra que el impacto económico que ha habido en el país ha sido muy fuerte, lo que nos ha restado, obviamente, crecimiento, desarrollo y al final del día, mejores condiciones para nuestra población. Lo que se ha perdido es realmente muchísimo, es muchísimo, ¿no? Pero quizás más importante que la pérdida de lo económico es el hecho de la pérdida de la cualidad marítima del país. ¿Cuál fue la pérdida global en estos 100 años de enclaustramiento? Hemos perdido miles de millones de dólares. ¿Cómo resolvemos eso en una perspectiva histórica, ¿no? Entonces, en otras situaciones, países que han ocupado territorios de otras naciones, han resarcido a la nación que ha sido perjudicada, ¿no es cierto? Piensen, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que pagar resarcimiento por ocupación de territorio y por daño económico hasta ahora inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que en las negociaciones tiene que entrar también la dimensión económica, es decir, miren señores, el tema marítimo ha tenido un impacto dramático sobre nuestra economía, sobre el desarrollo económico, sobre nuestra perspectiva hacia futuro, y eso tiene un valor. Eso hay que cuantificarlo, hay que verlo y hay que ponerlo en la mesa de negociaciones para que en perspectiva no solamente salgamos y resolvamos un tema de cualidad marítima o de acceso, sino de viabilidad de un modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, que ahora sí debería tener acceso soberano al mar, ¿no? ¡Regimiento Cogos! ¡Atención! ¡Ir! ¡Al hombro! ¡Ar! Que 1929 es el momento que marca el statu quo hasta el día de hoy, ¿no? Desde 1929 hasta hoy día, no importa cuántos acercamientos hemos tenido con Chile, cuántas veces hemos estado cerca. No podía avanzar Bolivia. Su demanda más sacrosanta, si vale el término, basamos el peor tratado que firmó en su historia. En economía son negocios. Son negocios y lógicamente el problema de la guerra del Pacífico, reitero, han generado más costos.